buenas tardes. Solo quiero mencionar que hoy recordamos al gran hermano de Marcelo, Rabino Rubén Birmacher. A él lo asesinaron hace unos años y hoy, Yom HaZikaron, lo recordamos y nos acordamos de su gran Ishiyut, de él, su gran personalidad. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, para nosotros desde el Bada Keilot, un placer enorme tener a Marcelo con nosotros. Si me puedo. toca a mí presentarlo. Marcelo Birmacher es escritor, es autor del guión de la película El Abrazo Partido, ha publicado más de 20 libros, Voy a cortar aquí. cuentos, novelas y ensayos. Ha sido traducido al hebreo, inglés, coreano, francés, italiano, alemán y japonés, entre más de 10 idiomas. Su más reciente novela es El Rescate del Mesías y publica todos los sábados un cuento en el diario Clarín. Marcelo, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los presentes, el esfuerzo de reunirnos virtualmente en el medio de la cuarentena. Muchísimas gracias por asistir. Gracias al Bada Keilot, a AMIA, a la Secretaría de Cultura de AMIA por organizar esta reunión. No es el primer evento que compartimos, no va a ser el último, han sido todos muy exitosos en lo que más importa, que es en su sentido y en la hospitalidad con que AMIA me ha tratado. ¿Me escuchan todos bien? Bien, sí. Como bien recordaba Eliab, este año se cumplen 5 años del asesinato de mi hermano Eduardo a manos de terroristas fundamentalistas islámicos palestinos en Jerusalén, a pocos metros de la puerta de Yafo, de la ciudad vieja, donde hoy hay un recordatorio que lo recuerda, un cartel que puso el Estado judío para recordar a mi hermano y al héroe que se sumó a defenderse junto con él contra los terroristas. Y para mí es un privilegio muy especial haber podido recordar a mi hermano hace unas horas y hoy poder festejar con todos ustedes la independencia del Estado de Israel. Porque los judíos del Yishuv, de la tierra de Israel, tuvieron la inteligencia, que no fue la única, de prácticamente pasar de la noche al amanecer, de Yom HaZikaron a Yom HaMaut. Y a mí me tocó este año tan extraño, este año tan singular, tan fuera de lo común, participar yo mismo como orador de un acto y del otro. Y estoy seguro que lo que más hubiera querido mi hermano Edu es que después de recordarlo, festejemos juntos la independencia de Israel. Hoy recordaba en mi alocución de la mañana que Ben Gurión, en su diario íntimo, escribe cuando la ONU vota a favor de la creación del Estado judío en el 47 y posteriormente en la noche o la tarde, perdón, en que declara la independencia, creo que eran las 4 de la tarde, en la casa de Dizengoff, que literalmente era la casa de un individuo que la donó para hacer museo de Tel Aviv, cuando fallece su esposa, en 1930 Dizengoff, el alcalde de Tel Aviv, antes de que se creara el Estado, ya era alcalde de Tel Aviv, Dizengoff, dona la casa para que sea un museo. En esa casa, convertida en museo, pero que fue inicialmente la casa de un individuo, que eso tiene una relación directa con la tradición judía, que siempre es un individuo el que se marcha a encontrarse con el destino. Abraham en los inicios, Moisés en la gesta del Éxodo, y en cierto punto hasta Ben Gurión, el día de la declaración de independencia, que empujó a su pueblo a declarar la independencia, porque la votación de la agencia judía, que era como se llamaba el más alto órgano ejecutivo del Yishuv,
muy poco de la Declaración de Independencia. ¿Hay un ruido? ¿Alguien sabe dónde viene? Marcelo, podés apagar a todos el audio, ¿eh? ¿Cómo lo apago? ¿Cómo lo apago? ¿Ustedes me escuchan? Levanten la mano si me escuchan. Bueno, votó por muy poco a favor de la Declaración de Independencia. Creo que habrá sido un 60 a 40 o 58 a el número que corresponda menos. Pero 2 o 3 personas de la docena de dirigentes votaron a favor. No fue una mayoría unánime bajo ningún concepto. Y escribe Ben Gurión ese día, en su diario íntimo repite la misma entrada. Hoy todos festejan, mañana llorarán. Ahora acaba de salir una biografía de Ben Gurión que se llama Un Estado a cualquier costo. One State at Any Cost, de Tom Seger, un libro extraordinario, muy riguroso, un recorrido histórico que no deja nada afuera. Y repite esta profecía de Ben Gurión o este comentario. Ustedes recordarán el día en que se declara la independencia, esa noche los judíos bailan el hora en las calles de Tel Aviv y en la parte judía de Jerusalén, festejan. Y Ben Gurión anota, hoy festejan, mañana van a llorar, porque efectivamente, menos de 24 horas después, 6 estados árabes invaden, 6 ejércitos árabes invaden el recién creado Estado judío, que era más chiquito que la provincia de Tucumán, pero mucho más chiquito, sin lo que se liberó durante la Guerra de Independencia, o sea que era un ente minúsculo y con apenas un pedacito de Jerusalén. Pero yo nunca dejo de pensar que hay, en esa anotación, hay un elemento del temperamento depresivo de Ben Gurión. Porque los judíos ya habíamos llorado durante 2000 años del exilio. Habíamos llorado con creces antes, durante y después de la Shoah. De modo que el acto de llorar ya lo habíamos cumplido. Y en ese instante en que después de 2000 años se recupera un Estado, definitivamente Ben Gurión se tendría que haber sumado al festejo de la gente que bailaba el hora por las calles. Porque en algún momento hay que festejar. Hasta nosotros tenemos que festejar. No nos podemos prohibir el festejo. Está bien no eludir el duelo. Está bien aceptar las pérdidas. Está bien aceptar que no somos infalibles, que nos vamos a equivocar una y mil veces, pero es parte de la humildad festejar. Es parte de aceptarnos como humanos la necesidad de festejar. Y hoy, aún por computadora, aún sin poder salir, hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de fiesta. Se creó el Estado judío y cumple 72 años ininterrumpidos de existencia y de democracia, y de diversidad, y de avances tecnológicos absolutamente inimaginables, y de una vida económica que es de la mejor que ha vivido el Estado y en toda su existencia, y de una unidad política que tal vez la crisis se convirtió en oportunidad. Todo eso es para festejar. Cuando hay varios elementos que solamente alguien supersticioso no reconocería como milagrosos. Es decir, que incluso los racionalistas, los agnósticos y los escépticos como yo, cuando vemos una circunstancia extraordinaria que la razón no puede explicar, tenemos que reconocerla como inexplicable y metafísica. Cuando los judíos salen de Egipto, hace miles y miles de años, dice la Torá que son 600.000 almas, que no eran todos los judíos que habitaban el cautiverio de Egipto, apenas un quinto del pueblo.
elige la libertad. 600.000 almas. Y cuando los judíos declaran la independencia el 14 de mayo de 1948 en la tierra de Israel, perdón, 600.000 almas, 600.000 almas, 600.000. En la tierra de Israel son 600.000. Salen de Egipto, en la gesta de Moisés, dice la Torá, 600.000 almas. Y como si llegaran, después de todos esos milenios, como si acabaran de llegar, el día que se declara la independencia, el Yishub está compuesto de 600.000 almas. Otro elemento que rivaliza con las profecías de la Torá. Herzl, en 1898, en el primer congreso sionista en Basilea, escribe en su diario íntimo, no es para hacer propaganda, no es para dejar una marca política, porque lo escribe para él y solo se conoce la anotación póstumamente. Hoy he declarado el Estado judío, 1898. Si lo dijera, se reirían de mí. Dentro de 50 años me darán la razón. Exactamente 50 años después se funda el Estado de Israel. Exactamente 50 años después. Uno no puede dejar de pensar que ahí hay una mano misteriosa. Porque la predicción más fácil de hacer en 1898 era la Shoah. De hecho, todos los eventos que iban a sobrevenir a partir de esa anotación de Herzl, lo que podían permitir predecir era la desaparición de los hebreos, no la creación de un Estado. Pero Herzl, sin ninguna esperanza, sin ninguna razón, sin ningún pronóstico racional, dice que él fundó el Estado judío y que le van a dar la razón exactamente el día en que le dan la razón. Herzl va a morir a los 44 años. Como Moisés no pudo ver la tierra prometida, pero la profetizó con una exactitud matemática que ningún matemático puede explicar. Ben Gurión decía que en Israel, para ser racional hay que creer en los milagros. Y yo alguna vez escribí en mi novela El Club de las Necrológicas que un milagro es una casualidad vista por un creyente. Pero hay casualidades tan poderosas que hay que ser creyente para no creerlas. Es decir, que científicamente, aunque no las podamos explicar, tenemos que reconocer que estamos frente a un evento extraordinario. Y la mera existencia de Israel es un evento extraordinario. El triunfo de los judíos en la guerra de independencia, por más que el revisionismo ha tratado de encontrar causalidades materialistas, es un evento que desafía toda la ciencia bélica. No había muchas apuestas a favor de los judíos en el 48 para derrotar a 6 ejércitos árabes acompañados por Gran Bretaña y con el veto armamentístico de Estados Unidos. Hay una mitología antijudía que propone que el imperialismo inglés y norteamericano, que el imperialismo norteamericano por otra parte nunca existió, Norteamérica obligó a Inglaterra a jurar del imperialismo como parte de su alianza en la Segunda Guerra Mundial, pero que fue una iniciativa norteamericana e inglesa la fundación del Estado judío en 1948. Es totalmente falso. Inglaterra estuvo entre neutral, se abstuvo en la votación de Naciones Unidas y lo poco que colaboró en el ejército bélico fue a favor de los ejércitos árabes. Fluh Pasha, el principal general de la Legión Jordana, era un inglés. Las armas que permitieron a los judíos defenderse provinieron en primer lugar de Checoslovaquia por una orden absolutamente inexplicable también de Stalin. ¿Por qué motivo Stalin ordenó a su canciller Gromyko que diera un discurso prosionista en 1947 y después que defendiera a Israel en el 48 en Naciones Unidas? Yo todavía hoy no lo puedo terminar de explicar. ¿Y por qué
fue la Unión Soviética la única potencia que colaboró en el ejército, perdón, en el esfuerzo bélico judío, tampoco. Sí es cierto que hubo privados judíos de todo el mundo, y algunos pocos, pero importantes, privados no judíos que colaboraron con el esfuerzo bélico israelí, que se estaba convirtiendo en Israel en ese momento. Por primera vez, los judíos empezaron a llamarse israelíes. Hasta el 14 de mayo de 1948, la orquesta hebrea de la tierra de Israel se llamaba la Orquesta Hebrea de Palestina. El sindicato era el Sindicato Hebreo de Palestina. Los palestinos eran los judíos, hasta el año 48, cuando Ben Gurión tiene la genial idea de llamar Medinat Israel al Estado judío, que es una idea genial. Recién entonces, por primera vez en toda su historia, porque antes eran de Judea, los judíos empiezan a llamarse israelíes, que es un nombre bellísimo además, ¿no? Su sonoridad. Hasta Borges escribió 2 poemas con el sonido de Israel, bello como un león al mediodía. Desde el 14 de mayo de 1948 se llama Israel, exactamente. Antes no. En toda la historia judía, solo a partir de 1948 empieza a utilizarse el gentilicio israelí. Se había utilizado el gentilicio israelita, pero para definir a todos los judíos, independientemente del lugar de residencia. Pero la palabra israelí se inventa en el 48, se asume en el 48. Y entonces decía que Herzl lo profetiza como un profeta bíblico en 1898, y los judíos de la tierra de Israel son 600.000 el día en que se funda el Estado. Ahora, no fundan cualquier Estado. No es un Estado judío a secas. Es un Estado judío democrático. En la Declaración de Independencia se invita a todos los ciudadanos, independientemente de su religión o identidad, o independientemente de su etnia, a participar de igual a igual en la creación del Estado judío. Se invita a la minoría árabe a participar como ciudadanos de pleno derecho del recién creado Estado judío, y a los vecinos se los invita a convivir en paz. Hay una gran paradoja, y es que, por un lado, si la minoría árabe y los estados vecinos hubieran tomado la palabra de paz que tendía y tiene Israel hoy, y hubieran intentado una destrucción pacífica del Estado por medio de insertarse y de tratar de obliterar demográficamente a los judíos, se la hubieran visto muy difícil. Por supuesto, si hubieran aceptado la mano tendida a la paz y hubieran colaborado de buena fe, muy probablemente hoy el mundo árabe sería completamente distinto. Israel permanentemente propuso compartir su tecnología, sus avances sanitarios, su cultura con el mundo árabe que lo rodeaba, incluso con el África, y fue consecutivamente rechazado. Pero en esa declaración de independencia, aunque se inicia la primera soberanía judía en 2000 años, ustedes la pueden leer, no tiene más de 6 páginas, se hace especial hincapié en invitar a los árabes que viven dentro de la soberanía judía y a los vecinos a participar como buenos vecinos y como ciudadanos de pleno derecho. La mano tendida no fue aceptada, excepto hasta hoy, por Egipto y Jordania. Ninguno de los estados árabes limítrofes de Israel, e incluso la mayoría de los países árabes y africanos, todavía hoy no aceptan esa mano tendida hacia la paz. El evento de la creación de Israel cambió radicalmente
la vida judía para bien, de un modo que nunca podemos terminar de calcular. Yo creo que todos aquí tenemos padres o abuelos que vivieron previo a la creación del Estado judío. En la larga noche del exilio, que duró desde la caída del Segundo Templo, hace ahora 2000 años, hasta la creación del Estado judío en 1948. La dignidad, la seguridad, la libertad y el acopio de identidad que recuperamos con la creación de Israel era completamente inédita en los 2000 años que pasaron y en los 100 años de los que nosotros, por medio de nuestros abuelos y padres, tenemos noticia. Hoy, un judío puede conectarse con su identidad de un modo que para nuestros padres y abuelos en su vida previa a la creación era absolutamente inimaginable. Si me permiten, yo quiero compartir con ustedes un cuento que escribí hace ya más de 10 años y que no hubiera sido posible sin la creación del Estado judío. Si están de acuerdo en que les cuente un cuento, levanten la mano. Es un cuento especialmente escrito para la independencia de Israel y trata de una pareja que vivía en la Polonia de los años 20 y alrededor de los 30, de los años 30 del siglo XX, ella queda embarazada y cuando el niño está a punto de nacer, el marido, que le dijo que solo le iba a decir el nombre que pensó para el chico después del Brit Milá, se escapa y la deja sola. Se escapa porque no quiere estar más con ella. Y ella, como no sabe el nombre verdadero, le pone provisionalmente Motl. Lo llama Motl. Y apenas el chico tiene uso de razón y poco antes del Bar Mitzvah lo empieza a entrenar para ser boxeador, porque como es una madre sola y es un chico que tiene que afrontar circunstancias muy difíciles, lo entrena para saber defenderse. Cuando llegan los nazis al poder, el chico ya es un boxeador judío bastante conocido en Europa del Este porque hay muy pocos boxeadores judíos y finalmente son capturados por los nazis y llevados al campo de exterminio de Auschwitz, donde gracias a que el chico es un eximio boxeador, de un modo entre azaroso y virtuoso, sobreviven a la Shoah, tanto él como la madre, y terminan en un campo de refugiados en Alemania. En el año 48 ambos emigran al recién creado Estado judío. Y ahí Motl se convierte en uno de los boxeadores amateurs más famosos de Israel. En Israel ni siquiera el fútbol era profesional, hasta muy entrada la existencia del Estado. Seguro, hasta los años 60 no había fútbol profesional. Y mucho menos el boxeo. Pero como es el único boxeador israelí realmente destacado, se hace famoso en Israel y en toda la diáspora judía. Y llegando mayo del 67, a un empresario norteamericano, se le ocurre organizar una batalla de box en el Madison Square Garden entre un boxeador judío americano que se está retirando, la saeta semita, y la gran esperanza del boxeo israelí. Un gran negocio. En América había 6 millones de judíos, más los que podían viajar exclusivamente para ver la pelea. Era un gran negocio. La pelea estaba organizada para junio, y en los primeros días de junio del año 67, cuando estaba organizada la pelea,
Egipto y Jordania firman un pacto militar, y Siria, para destruir Israel. Cierran el Golfo de Aqaba y el Estrecho de Tirán, y en Israel y en el mundo hay un temor tremebundo de que destruyan el Estado judío. En el propio Israel se preparan jardines, parques públicos, para usar como cementerios. En esas condiciones, Motul y su mamá, Rebeca, a la que apodaban la Golem, porque era su manager y su entrenadora, y estaba siempre con él en el rincón, quieren quedarse en Israel para participar de la guerra en caso de que se desate. Pero Golda Meir, que era amiga de Rebeca, le dice que va a ser mucho más importante Motul haciendo propaganda, defensa de Israel en Estados Unidos, y ella lo sabía bien, en Estados Unidos, que un solo soldado más en la Tzabá o en el Tzahal, que un solo soldado más en el ejército de Israel. Así que, efectivamente, Motul y Rebeca viajan a Estados Unidos a librar esa pelea contra la saeta semita, el boxeador sexagenario judío-americano que se está retirando. Y durante los días previos, antes de que existiera ese peligro, estaba aquella famosa frase de Mohamed Ali, llamado Cassius Clay, peleando contra Foreman. Foreman lo llamaba tío Tom, y Clay decía, dime mi nombre, dime mi nombre, dime mi nombre. Y le terminó ganando. Y Motul tenía a Clay como un ídolo del boxeo, y la saeta semita, como Motul había pasado por Alemania, por el campo de refugiados, lo llamaba Yeke. Le voy a ganar a Yeke, el Yeke no se va a poder mover, el Yeke no me puede hacer frente a mí, que soy un boxeador americano. Es una manera despreciativa de llamar a los judíos alemanes, aunque Motul ni siquiera era alemán. Así que, alrededor del 6 de junio de 1967, en Madison Square Garden, llegó el día de la pelea entre Motul, la esperanza del boxeo israelí, contra la saeta semita, el boxeador americano en retirada sexagenario. Primer round, muy parejos, pese a que Motul obviamente es mucho más ágil, incluso más fuerte, tiene más aire, pero el otro tiene mucha más experiencia, lo mantiene a distancia. 2-3 rounds, cuarto round, muy parejos. En cualquier momento la saeta semita puede noquear a Motul. Probablemente, si la pelea dura todos los rounds, gane Motul por resistencia. Pero cuando va al rincón, Rebeca, su entrenadora, su mamá, le dice, acabo de recibir noticias de Israel. Nuestra aviación destruyó a toda la aviación egipcia. En menos de 10 horas ya ganamos la guerra. El país está a salvo. Y Motul, en el quinto round, vuelve al centro del ring con una fuerza sobrehumana y le empieza a dar y a dar y a dar, y ahí le empieza a repetir la frase de Clay: dime mi nombre, dime mi nombre, dime mi nombre. Y le da un uppercut terrible, y cuando está cayendo, la saeta semita le dice: Israel, hijo mío, tu nombre es Israel. Ese es el nombre que te puse antes de huir. Ese cuento que escribí hace ya más de 15 años está inspirado en la lucha de Jacob contra el ángel. Jacob lucha contra el ángel y es un empate, pero por la lucha que libra Jacob, el ángel, antes de irse, le dona, le cede, le da el don del nombre de Israel. Le dice: tu nombre es Israel. Y de esa lucha contra la adversidad que hoy sentimos de manera tan nítida,
es el que da el nombre al país de los judíos. Tu nombre es Israel. Hermoso. ¿Alguien le quiere preguntar cosas a Marcelo? Está abierto. Acá había algunos que estaban levantando la mano. Marcelo, Jessica Gerstein. Bueno, acá estoy viendo otro que vamos con Trulek. Que levanté la mano porque había dicho Marcelo que levantáramos la mano si él quería que cuente el cuento. Muy bien. Trulek. ¿Se escuchó bien entero? Perdón, ¿se escuchó bien entero el cuento? Sí, Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Yo quiero hacerte, ¿me escuchás? perfectamente. ¿Me escuchás? Bueno, Perfecto. nosotros somos de Mendoza, yo soy Diana Wall de Reich. Vos viniste a dar una charla en un momento a Mendoza, al Bustelo, y en ese momento, hace 22 años, te comenté que mi hija había fallecido y mis hijos se habían hecho religiosos. Y vos me comentaste de tu hermano. Y cuando tu hermano fallece, mi hijo, que se hizo religioso, estaba en Aisha Torah con tu hermano. 10 minutos antes. 10 minutos antes. Y Increíble. es poder decírtelo ahora, para mí es fantástico. Y haberte Muy escuchado nuevamente. Te agradezco mucho y te voy a decir varias cosas. Una, que A ver. desde que los terroristas fundamentalistas islámicos palestinos asesinaron a mi hermano, prácticamente todos los días alguien se me acerca a contarme que lo conoció, de su grandeza y de que aprendió algo de él. Pero prácticamente todos los Sí. días. A un punto en Sí, que, así. a un punto en que parece algo realmente también totalmente extraordinario que haya podido brindar tanta sabiduría y contención a tanta gente. Cada uno lo que me dice, Exactamente. cada uno que me lo comenta, yo sé perfectamente que fue así. Porque además, la manera en que Así me lo es. comentan, lo veo a mi hermano. Y te voy a repetir algo que dije hoy y que digo muchas veces, que cuando Edu hizo Chubá, por la dificultad que teníamos con la vajilla, con los rituales, con las distintas, con los distintos impedimentos que tienen laicos y ortodoxos para encontrarse, muchas veces se nos hizo difícil la convivencia. Pero yo le propuse, y él aceptó de inmediato, le propuse, encontrémonos donde nos podamos encontrar. Encontrémonos donde nos podamos encontrar. Y nos encontrábamos en su Cadavid, en Tucumán, entre la Ría y la Cuena. Sí. Sí. Nos encontrábamos en su Cadavid, que era un restaurante kosher, a donde yo podía ir perfectamente y él también. Ningún laico tiene ningún problema para comer kosher. Así que en algún lugar siempre nos podemos encontrar. Y si bien no son muchos los lugares, hay algunos donde todos nos podemos encontrar. Uno de esos lugares es el Estado judío. En el Estado judío, todos los judíos nos podemos encontrar. No hay ninguno que no se pueda encontrar. Así es. Y poder, poder hacer este círculo, ¿no? Extraordinario, milagroso, como queramos llamarlo, ¿es casualidad? No sé. Yo, que soy y pienso como vos, no me parece que estos hilos que se juntaron después de tantos años entre mi familia y la tuya sea casualidad solamente. No, definitivamente no es casualidad. No para mí. No para mí. Gracias. La profesora... Ahí. Gracias, Marcelo. Yo me llamo Abigail y fui mora de Marcelo, y creo, desde lo estudiado, que en la fuente judía se dice que cuando una persona fallece y se dedica una noche, un shiur,
un tema a trabajar y a estudiar, y somos muchos los que nos nutrimos con esto, la figura de esa persona en el mundo en donde esté se eleva más y más, y la luz seguramente será también su compañía. Y para los que estamos de paso en la tierra, nos sentimos muy bien de poder ayudar a que un alma como la de tu hermano Zichrono Libraja pueda elevarse cada vez más y más. Yo hoy comentaba también, Abigail, yo me encontré con Edu tanto en la Yeshiva Or Sameach, en su tierra, como aquí en el 11, ¿no? Pero hoy yo reflexionaba que este encuentro virtual es un poco como el encuentro con nuestros seres queridos, que ya no los podemos abrazar. Nosotros en estos días no nos podemos abrazar, pero de todos modos estamos juntos. De todos modos estamos juntos. Y yo les quiero compartir una experiencia que viví con Edu en el Estado judío, en Or Sameach, año 95-96. Yo me había quedado a dormir en la yeshiva, era Shabbat, habían dispuesto una cama cucheta para mí, éramos como 4 en la habitación, y prendí la luz para leer. Me equivoqué, no se podía prender la luz. Entonces digo, perdón, la voy a apagar. Me dice, no la puedes apagar. Digo, pero si yo la prendí, y pues está prohibido que la apagues. Estábamos en el centro de la Jerusalén religiosa, Or Sameach. Por ahí, Eliau sabe dónde queda la yeshiva, Or Sameach. Yo ya no me acuerdo. En Sanedria. ¿Dónde es? En Sanedria, en Jerusalén. Sí. Entonces, digo, bueno, pero yo acá no puedo dormir porque me daba la luz en los ojos. Y dice, bueno, tenemos que buscar a alguien no judío para que la apague. Pero estamos en el medio de la yeshiva, son las 3 de la mañana o 2 de la mañana. Habíamos hecho el Shabbat, 1 de la mañana, ponele, como muy temprano, 12 de la noche. ¿A quién vamos a encontrar? Dice, bueno, hay un cocinero árabe que se llama Ahmed. Él puede venir a apagar la luz. Y salimos por toda la yeshiva a buscar a Ahmed. Pero Ahmed no estaba. Vaya a saber a dónde se fue. Pero yo todavía me acuerdo que recorríamos toda la yeshiva, los alrededores, buscando a Ahmed y gritando, ¡Ahmed! ¡Ahmed! Bueno, no encontramos a Ahmed y yo me acosté en la misma cama con la luz encima de mis ojos y me dormí con esa luz. Probablemente esa luz sea la luz de mi hermano que todavía me alumbra. Como dijo Abigail. Muy bien. Marcelo, Fabián Glemovsky pregunta, ¿sin Shoah hubiese nacido el Estado de Israel? Definitivamente sí. Yo personalmente es contrafáctico, ¿no? Pero no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Yo lo único que puedo decir de ello es que no debió haber sucedido. No lo interpreto en términos místicos. No debió haber sucedido. Obviamente, de las grandes catástrofes tenemos que sacar grandes enseñanzas, pero porque son ineludibles, no porque tengan un sentido. El sentido se lo damos nosotros en la vida. Nosotros construimos el sentido. Pero las tragedias no tienen que tener sentido en sí. No tenemos que decir, porque sucedió esto, somos mejores, sino que nosotros nos hicimos mejores pese a que sucedió. El Rav Lau, el gran rabino de Israel, tiene un libro genial, que también es para empezar a leer hoy, el día de la independencia de nuestro Estado, que se llama Fuera del Abismo. El Rav Lau, el gran rabino de Israel, una persona extraordinaria, pasó por un campo de exterminio. Ya no me acuerdo cuál era el campo. Perdió a toda su familia, sus padres, sus hermanos. Su hermano mayor sobrevivió. Y ese fue el hermano el que le señaló en un campo de refugiados, le señaló el mapa de Israel y le dijo, vos tenés que ir acá. Vos tenés que ir acá. Yitzhak Rabin fue el que nombró al Rav Lau como gran rabino de Israel. Y el Rav Lau dice, en el documental
no me acuerdo el nombre del documental, es algo con la tierra, famosísimo, pero él dice, si no éramos el pueblo eterno antes de la Shoah, lo fuimos después. A los judíos se los llama el pueblo eterno. Y él dice, si no éramos el pueblo eterno antes de la Shoah, lo fuimos después. Y yo no sé si somos el pueblo eterno, tiendo más a creer en la inteligencia de Raúl Lau que en la mía. Lo que no cabe duda es que haber sobrevivido a la Shoah es lo más parecido a la eternidad que uno puede concebir. Gerardo Friedman nos lleva un poco a la actualidad, nos dice, ¿el giro político en Israel mejorará la performance de Israel con la pandemia? Yo creo que la mera perseverancia en la democracia, el nivel de diversidad política, de discusión que hay hoy en Israel, demuestra que es una democracia vibrante, vigente y perdurable. En lugar de sumergirse en el autoritarismo que a veces desatan las crisis, ampliaron la base política y la diversidad de miradas. Es un gobierno. Lo cierto es que en Israel los gobiernos de un solo partido han tenido un éxito aleatorio. Con esto quiero decir, no es que el gobierno de unidad necesariamente tiene más logros que el gobierno de un solo partido. Por ejemplo, el gobierno de unidad de Shamir y de Simón Pérez en los años 80 tuvo una excelente performance respecto a la inflación. Simón Pérez bajó una inflación, una hiperinflación, a una economía normal de un modo absolutamente inédito y que fue ejemplo para muchas economías occidentales, pero en los tratados de paz con el mundo árabe no hubo grandes avances, mientras que el gobierno del Likud de Begin, unos años antes, en el 77, hizo la paz con Egipto. Entonces hay grandes logros de los gobiernos de un solo partido y grandes logros de los gobiernos de unidad. Son más las políticas que la institución del gobierno de unidad lo que determina el éxito. Pero sí podemos decir que la democracia israelí sobrevivió también a la pandemia y que el gobierno de unidad es una buena noticia en tanto vigencia la democracia. No sé si esto contesta la pregunta de Gerardo. Todo de Israel es en su centenario. Me emociona mucho pensar en los 100 años del Estado judío. Sí, cada año que vuelvo a Israel, y en los últimos, ya no sé si 5 o 6 o 7, viajo todos los años. Seguro los últimos 5 años viajé todos los años. Cada año está distinto. Por ejemplo, ya no me acuerdo en qué momento no hubo un tren entre Jerusalén y Tel Aviv, y hace un par de meses viajé en ese tren entre Jerusalén y Tel Aviv. 30 minutos, que parecía el AVE de Barcelona a Madrid. Son cambios. El Estado judío que Herzl escribió a fines del siglo XIX, que se concretó 50 años después, acá todos los días es como si alguien escribiera un nuevo capítulo del Estado judío y se concretara, pero de un día para otro. Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, cambian todos los días, crecen, mejoran, hay comidas nuevas, hay centros culturales nuevos. Así que yo creo que pensar en el centenario del Estado judío es prácticamente como pensar en el descubrimiento de un nuevo planeta. Mi imaginación no alcanza para tanto. Seguro que va a haber 100, 200 y 1000 años de Estado judío, pero no puedo predecir cómo va a ser. Casi seguro que va a haber más paz de la que hay hoy. Casi seguro que vamos a hacer la paz con más países de los que hoy le hicimos. Bueno, ahí tengo de nuevo la mano levantada de tu morá. Sí, Abigail. Ahí está, no sé si... Jorge. Marcelo,
Hay un comentario que siempre hace Moldaski que dice que dos judíos se encuentran y uno le dice al otro, tenés que ir a Israel, pero si estuve la semana pasada, ya está todo distinto. Sí. Bueno, Moldaski es un genio, es el gran humorista argentino contemporáneo, y es uno de los ejemplos de que el humor judío es universal y de que uno, para llegar a todo el mundo, no tiene que eludir su aldea. Y eso también habla del Estado judío. No somos ciudadanos del mundo. Somos judíos, argentinos, porteños, y los que quieran, hoy, cualquier judío que quiera, puede ser ciudadano israelí. Hay un libro fundamental de Nathan Sharansky que se titula El aporte de la identidad a la libertad. La aceptación de la propia identidad no es una limitación, es incorporarnos con nuestra propia singularidad a mejorar lo poco que se puede mejorar del mundo. Y en ese sentido, Roberto Moldaski, con su humor judío, aporta al humor universal. Exacto. Yo creo que es uno de los más grandes humoristas contemporáneos. Mirá que políticamente estamos en las antípodas, pero somos muy amigos. Hace 2 días hablamos por chat. Somos muy amigos, viajamos juntos, nos fuimos juntos a Uruguay hace menos de un año. En agosto del año pasado nos fuimos juntos a Uruguay, y justo en ese viaje yo le dije, mirá, la gente va a creer que vos te estás yendo para festejar y que yo me estoy escapando, pero ninguna de las cosas es verdad. Simplemente habíamos planificado juntos, con otro grupo de amigos, 4 o 5, ese viaje a Uruguay antes de las PASO. Muy bien. Bueno, a ver, Gaby Borenstein, dice, ¿vas a escribir los libretos del programa de La Nata? Bueno, yo escribí los libretos del programa de Jorge La Nata 2014, perdón, no, 2012, 2013 y 2014, 3 años completos. Y en 2014 se terminó la colaboración. Por ahora no me llamó. Mi último contacto con La Nata fue maravilloso en su programa de radio, que me convocó para hablar de mi novela El rescate del Mesías, que es mi novela más reciente, y tuvimos un diálogo de reconciliación y redención. Si me llama, voy. Pero a diferencia de la radio, ahí sí tengo la energía, pero no tengo el llamado. Débora Sterling de Córdoba pregunta, ¿y cómo te imaginas? Espérame que se me movió, espérame un segundito. Dice, ¿y cómo te imaginas al Estado de Israel si se hubiese creado el Estado palestino también en el mismo momento? Y un Estado que se hubiera desarrollado con muchísima mayor celeridad, un Estado mucho más homogéneo en su composición e ideología, y que en caso de que el Estado palestino hubiera sido pacífico y de buena voluntad, también un Estado palestino que se hubiera beneficiado muchísimo del emprendimiento judío en la tierra de Israel. Hubiera sido una bendición para los dos pueblos que los palestinos aceptaran la creación de Israel y la creación del Estado palestino. De hecho, el único colectivo de Medio Oriente que propuso un Estado palestino fueron los judíos de Israel, a los que más les convenía que se creara el Estado palestino. Aceptaron la partición de la ONU en el 47 y la volvieron a proponer en el 48, y la propusieron incluso después de la victoria del 67. Y la volvió a proponer Ariel Sharon en 2003 junto al presidente Bush. Pregunta Claudia Malamud de Mar del Plata. ¿En qué nuevas historias estás pensando? ¿Algo en relación a esto que nos está pasando? Ya escribí varias historias de la pandemia. El sábado pasado publiqué en Clarín mi cuento Confinados, que cualquiera lo puede leer en internet, Confinados, sobre la pandemia. También escribí Eco sobre la pandemia en Clarín, pero estoy terminando de corregir una selección de mis mejores cuentos de Clarín a la editorial Edasa. Son 20 cuentos, ya están seleccionados y los estoy corrigiendo. En esas historias estoy pensando. Ok.
Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, quiere decir algo, si no, Marcelo, para que cierres. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Esto que padecemos, por más que la humanidad lo ha padecido durante milenios. Yo acabo de terminar de leer una trilogía extraordinaria, La Guerra de los Judíos, que es la biografía de Flavio Josefo, que escribió el gran autor judío alemán Leon Feuerbacher, La Guerra de los Judíos. Hay una peste en la época de la caída del Segundo Templo, 70 años de la era cristiana, años 70 de la era cristiana, junto con la caída del templo, se desata una peste terrible en Roma, peor que la que estamos padeciendo. Ni hablar de la gripe española, de la polio y de la fiebre amarilla. En todos los casos, peores que las que hoy estamos padeciendo. Sin embargo, no porque hayan sido peores, esta deja de ser grave. Y es una maldición. Es una maldición. Pero hay que pensar que en el año 48 estábamos muchísimo peor que ahora. Y más incomunicados. Y que las decisiones que tomaron las mentes más preclaras del Estado judío y del Yishuv judío hicieron que a partir de ese momento nunca nada fuera peor que lo que ya había pasado. Ben Gurión dijo después de la creación del Estado, nunca más un momento gris. Y lo cierto es que nada de lo que nos pasó después de la creación del Estado judío fue peor que lo que nos pasó antes. Y esto que nos está pasando ahora tampoco es peor que lo que nos pasó. Y aquí estamos celebrando el 72 aniversario de la creación del Estado de Israel. Gracias a eso somos todos jóvenes. Gracias a eso somos todos jóvenes. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Marcelo. Leí Traut, y más que nunca, el año que viene en Jerusalén. Bueno, Muchas gracias, Marcelo. Saquemos todos el silencio y lo aplaudimos porque se lo merece. Gracias de parte de Bachelet, de Amia. Gracias. Bravo.